a la 11ª edición del CIS. Pueden ir tomando asiento, por favor. La ponencia de ahora va a ser de Anna Hanhausen. Ella centró su carrera profesional en la protección del medio ambiente en los océanos y Ana nos presentará cómo el caso de la totoaba sirve como un gran ejemplo de la importancia del contexto de la sustentabilidad. Un aplauso y bienvenida. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, pues hola a todos. Mil gracias por venir, por estar aquí. Veo algunas caras conocidas, otras que no tanto. Entonces les voy a platicar un poquito de mí, de lo que yo hago y pues de este proyecto que la verdad fue súper interesante. Lo hicimos a lo largo del 2021 y casi todo el 2022. Y pues se ha convertido también en como una parte muy importante de mi carrera profesional porque aprendí mucho además de las totoabas, ¿no? Entonces, bueno, si le dan a la siguiente, por favor. Este proyecto básicamente fue lo que me hizo darme cuenta que si no mantenemos el contexto, no hay sustentabilidad. No hay manera de hacer un proyecto sustentable si lo alejamos de su contexto. Y lo aprendí a la mala. Bueno, un poquito sobre mí. Ahí estoy reforestando. Soy de la Ibero, igual que muchos de los que nos están escuchando aquí. Yo estudié ingeniería química y de hecho fui parte de los que organizaron el congreso hace unos años, 2019 y 17 por acá estuve organizando el congreso y era parte de Cambio Ibero, que no sé si lo conocen, pero básicamente es como esta organización de estudiantes que hacen cosas ambientales en la Ibero. Y después decidí irme de intercambio para tomar puras clases ambientales y me clavé durísimo en el tema. Desde entonces, todo lo que hago profesionalmente tiene que ver con medio ambiente. Soy subdirectora en Plastic Oceans, que es una ONG, bueno, subdirectora de la rama de México en Plastic Oceans, que es una ONG internacional, y en la rama de México nos enfocamos sobre todo en fomentar comunidades sostenibles en zonas costeras. Y también soy cofundadora de WeDo, que es una plataforma que fomenta la acción climática por medio de una aplicación. Trabajo también en otras organizaciones como Iniciativa Climática de México. Me he metido ahí de activista en Jóvenes por Nuestro Futuro, ahí buscando que haya cambios gubernamentales en nuestro país y pues todo siempre ha ido muy alrededor de buscar mejores procesos ambientales. Y bueno, si le damos a la siguiente, justo ahí salgo cuando organizamos el congreso hace varios años. Y ahora sí, pues cuando yo estaba estudiando, cuando iba en Libero y cuando empecé como con todo este proceso de sustentabilidad, mi visión siempre era muy blanco-negro, ¿no? O algo estaba bien o algo estaba mal, no había un punto medio. Y yo creía que las soluciones ambientales aplicaban igual para cualquier caso. Y poco a poco, trabajando en diferentes organizaciones, en diferentes proyectos, me he dado cuenta que no necesariamente es así, que ya que empiezas a ver el contexto, te das cuenta que existen muchos grises y es muy importante poder diferenciar entre estos grises, porque si tú nada más ves que algo es negro, es muy difícil llevarlo a que se convierta en una solución, sino que tiene que pasar por un proceso para verdaderamente lograr que haya un cambio. Ahí está. Entonces, bueno, ahora sí les voy a platicar la historia de la totoaba. Básicamente esta plática tiene dos partes. Les voy a contar qué onda con el proyecto de totoaba. La razón por la que escogí este proyecto es porque siempre que se lo platico a mis amigos, todo el mundo acaba fascinado porque nadie tenía ni idea que existía este problema en nuestro país. Y después les voy a platicar pues lo que aprendí gracias a este proyecto, ¿no? Entonces, bueno, empieza por ahí del 2017, 2016. Llegamos a un restaurante de sushi y mi mamá pide totoaba. Y yo pensaba en totoaba y me imaginaba esta foto acá del pescador que se llevó una vaquita marina cuando pescó su totoaba. Yo le decía, mamá, no puedes pedir totoaba, o sea, la vaquita marina se está muriendo por culpa de la totoaba. Mi mamá me decía, pero es de granja. Y yo, no importa que sea de granja, no pidas totoaba. Y yo tenía una vendetta contra la totoaba. Pasan unos años y nos buscan para un proyecto totoaba. Y la verdad es que ahí mi primer instinto fue muy ser escéptica, ¿no? Decir, híjole, tengo todos estos sentimientos encontrados contra este pobre pez que nada me hizo, pero que me hace, como que no estoy segura si puedo verle un lado sustentable a esto. Y Dani, que acá está sentada, me empezó a platicar un poco más del contexto y dije, bueno, a ver, démosle chance, veamos qué onda con esta problemática. Entonces, bueno, para los que no conocen a la totoaba es un pez endémico del Alto Golfo de California. Entonces, muy cerquita ahí de donde se junta la península de California con la parte continental de México, ¿no? Y es un pez muy grande, llega a medir hasta 2 metros, llega a pasar como 40 kilos. Y el problema es que lo pescan con lo que se llaman redes de enmalle, que son estas redes enormes que se llevan todo lo que hay a su paso.
¿no? Entonces, en el Alto Golfo de California, los pescadores, las personas locales, empiezan a pescar esta totuaba. Y la razón por la que la pescan es porque la totuaba tiene un órgano que se llama la vejiga natatoria, que básicamente lo ayuda a flotar o hundirse en el mar, o sea, como a mantenerse en la columna de agua. Y esta vejiga natatoria se vende carísima en China, pero carísima. Por eso se llama la cocaína del mar, porque por kilo una vejiga natatoria o buche de totuaba vale más que la cocaína. Entonces, ya se imaginarán cómo está involucrado el crimen organizado, cómo se han llevado a los pobres locales de corbata, y ha sido un gran problema ambiental. Entonces, bueno, y el gran problema es que cuando pescan esta totuaba con estas grandes redes de enmalle, se llevan a la vaquita, que seguramente ya han escuchado la vaquita porque es como el típico, la especie emblemática cuando queremos hacer cosas como carismáticas de medio ambiente. Es el cetáceo más chiquito del mundo, es endémico de México y está en grave peligro de extinción por la pesca de totuaba, porque en las redes coexisten viven en el mismo ecosistema y a la hora de que se pesca la totuaba se llevan a la vaquita. Y cuando la vaquita se enreda en estas redes de enmalle, se estresa muchísimo y se muere. Y es por eso que en el último estudio del número de vaquitas que había en el mundo, se estima que quedaban 10 en el Golfo de California. Y todo esto pues a causa de la pesca ilegal de totuaba, que como les decía, es por la gran demanda del buche de totuaba que existe en países asiáticos. La razón por la que existe esta gran demanda, se me olvidó decirles, es porque el buche de totuaba se considera un producto que aumenta la fertilidad y les da como mucho estatus. Entonces, con el buche de totuaba lo que ellos pueden hacer casi que es enmarcarlo y ponerlo así de que en su casa, o sea, tú puedes entrar a la casa de alguien y tienen ahí un buche de totuaba como símbolo de estatus, o casi que haciendo sopa de buche de totuaba, ¿no? Y algo bien interesante es que de hecho inicialmente, porque dirías, oye, pero ¿por qué los chinos conocen de la totuaba o estas personas asiáticas conocen de la totuaba si es un pez mexicano? Pues es que inicialmente otro pez que tenía una vejiga natatoria de ese tamaño y con esas características vivía en el mar de China y lo pescaron a la extinción. Y encontraron al primo, que vive en México, que es la totuaba. Entonces, si nos vamos a la siguiente. Ahora, es un problema bien complejo, como pueden ver, porque está muy involucrado el crimen organizado. Como les decía, el precio es tan caro que el crimen organizado se ha metido al Alto Golfo, arma a los pescadores para que cuando llega la Marina o llegan diferentes organizaciones a tratar de evitar que exista esta pesca, pues los pescadores puedan defenderse y seguir pescando totuaba. Otro tema es que no se respetan las reglas. El gobierno mexicano ha tratado de hacer varias cosas, desde establecer zonas de tolerancia cero donde no se puede pescar, prohibir las redes de enmalle, pero por el mismo tema que está muy involucrado el crimen y es una zona muy tensa, no se acaban de seguir estas reglas al 100%. Y el tercer punto son las comunidades locales, porque estas personas históricamente vivían de pescar totuaba, pero de una manera más artesanal, como, por ejemplo, como con pesca sin estas redes de enmalle, y entonces ellos ya tampoco pueden pescar, se ven súper afectados y están teniendo que cambiar sus formas de vivir. Y ahora, aquí hay algunas de las consecuencias. Primero que nada, tanto la totuaba como la vaquita en el 2010 estaban listados en la lista roja de la IUCN. Básicamente estaban en alto riesgo de quedar en extinción, ¿no? Como sabíamos, la vaquita quedan 10 y es un gran problema. También esto ha generado muchísima atención internacional, porque los otros países ven a México y dicen, oye, México, si están pescando la totuaba y se están llevando la vaquita, ¿por qué no estás haciendo nada? Y les falta ver, oye, es un gran problema porque tenemos al crimen organizado, se vende en China, no es algo que se consume en México, toda esta problemática. Y los otros países prácticamente le dicen a México como, o lo arreglas o te metemos embargos, o ya no vas a poder vendernos camarones, cosas de este estilo. Entonces le mete a México también muchísima presión. Y lo tercero es el tema de las comunidades locales, ¿no? Estas personas que viven ahí también han tenido que cambiar muchísimo sus estilos de vida y sus formas de trabajar. Por un lado, porque ya donde viven, que es San Felipe, es una zona que se ha vuelto muy tensa. Y por el otro lado, pues ya no pueden estar pescando este pez que para ellos era culturalmente muy importante. Ahora, la parte que nos llevó a hacer este proyecto era básicamente trabajar con una granja de totuaba. Y ahí era donde yo decía, mi razonamiento previo a conocer esta problemática era, si existe una demanda por la totuaba y hay granjas de totuaba, de todos modos están haciendo que siga habiendo esta demanda y están generando más problemas, ¿no? Para todo esto yo no conocía el background completo. Entonces les voy a platicar un poco de cómo funciona una granja de acuacultura de totuaba.
Entonces, las granjas de acuacultura funcionan como UMAS, o unidades de, conservación, de manejo para la conservación de la vida silvestre. Básicamente, esto significa que están reguladas tanto por Conavio como por Semarnat y tienen una cantidad de reglas impresionantes y tienen que seguir muchísimos protocolos y muchísimos reglamentos y no nada más sirven para comercializar el animal, ¿no? Por ejemplo, un zoológico, un centro de investigación de animales también funcionan como UMAS reguladas por Conavio y Semarnat. Y lo que es muy importante de las granjas de totoaba es que únicamente venden la carne de totoaba. Como platicábamos, la problemática de la pesca de la totoaba en el Alto Golfo es por la vejiga natatoria. Entonces los pescadores agarran la totoaba, la abren, le sacan la vejiga natatoria y dejan la totoaba ahí tirada. Entonces ni siquiera es porque haya una demanda internacional, o sea, como que las personas internacionalmente quieran comprar esta carne y que por eso se esté pescando ilegalmente. Y estas granjas de totoaba lo que hacen es sí comerciar la carne de manera nacional en diferentes restaurantes y hacen investigación continua sobre la especie. Aquí vemos dos fotos. Esta es una granja en el Alto Golfo, cerca de La Paz, en Baja California. Y lo que hacen es hacerlo en mar abierto para simular al máximo posible las condiciones naturales de una totoaba. Y si vemos aquí a la izquierda es el laboratorio donde nace y crece la totoaba, ¿no? En esta granja en específico. Ahora, por ser UMA, como les decía, no nada más se pueden dedicar a vender las totoabas o a comercializar la carne. También tienen que aportar de regreso a la especie. En este caso hacen muchísima investigación de diversidad genética, no solo en una granja, sino que comparten conocimientos entre diferentes granjas y pueden darse cuenta cómo fortalecer a la especie. También hacen innovación para la identificación de las totoabas y trabajan de la mano de aduana para que cuando cachan a las personas que quieren llevarse a la totoaba a Estados Unidos y de Estados Unidos a China, puedan identificar de dónde están saliendo estos buches de totoaba, cómo los pescaron y todo esto. Y además tienen excelente trazabilidad. No solo es el tema de las facturas, así de que tienen que cumplir con Semarnat con facturas muy específicas que dicen cada totoaba, qué lote estaba, dónde nació, cuándo nació, a dónde va, sino que también para el consumidor hay mucha transparencia porque cuando compras totoaba también ellos te tienen que poder decir de dónde es, cuándo se cultivó, todo el tema para que tú como consumidor también sepas si esta totoaba está esta carne de totoaba que tú estás consumiendo está siendo producida de manera sostenible. Y bueno, esta foto la tomé yo, me parece súper interesante esa parte ahí de la granja que es básicamente donde crecen el alimento que es con microalgas. Y las prácticas de sustentabilidad de estas granjas son muy diferentes a las de las granjas de acuacultura tradicionales como de salmón y de otras especies, justamente porque están reguladas por Conavio y Semarnat, en vez de estar reguladas por una parte más comercial, es como por una parte mucho más relacionada a la protección ambiental. Entonces, tienen altos estándares de sustentabilidad, tienen que cumplir súper rigurosamente con la densidad de totoabas que hay por jaula y además tienen que cuidar súper bien la calidad del agua, el alimento que le dan y básicamente tienen que tener muy buenas prácticas. De hecho, esta granja está certificada como buenas prácticas acuícolas y es de las pocas granjas en México que tiene esa certificación. Entonces, bueno, y lo más importante y a mí lo que se me hace más padre es que las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre, además de tener que aportar a la diversidad genética y la investigación, tienen que hacer repoblamientos de la especie. Entonces, gracias a los esfuerzos de las granjas de acuacultura de totoaba, la totoaba pasó de estar en estado crítico de conservación a estado vulnerable. Entonces, esta ha sido una gran estrategia para aumentar la población de la totoaba en el Alto Golfo. Regresando un poco, ya sé que suena un poco repetitivo, pero todo hecho con súper buena investigación. Semarnat lo tiene que aprobar, tiene que dar permiso y todo para que sepamos que se está haciendo de manera sostenible. Y a la fecha, las diferentes granjas de acuacultura de totoaba, que son 7, han liberado 500,000 de totoabas en la zona donde viven. Ahí estoy yo liberando mis totoabas en el 2021 y la verdad es que fue una experiencia bien interesante. Ahora sí, ¿cómo se vincula con la problemática de la vaquita? Como les decía, lo más importante es que lo que vende una granja de totoaba y lo que vende un pescador ilegal es completamente diferente. Viene de la misma especie, pero cuando tú vendes carne de totoaba, no estás impactando, no estás teniendo incidencia sobre la demanda del buche de totoaba, porque es esa parte. Sin embargo, sí estás pudiendo proteger a la especie por medio de los repoblamientos que se tienen que hacer y además puedes trabajar de la mano de las comunidades locales para
darles nuevos trabajos y fomentar que dejen de pescar totoaba y empiecen a transicionar a nuevas economías que sean más sostenibles con el entorno en el que viven. Y ahora, para todo esto, lo que logramos fue registrar esta granja de totoaba en CITES. CITES básicamente es una convención internacional que regula la comercialización internacional de especies silvestres. Y para que tú logres que CITES te apruebe comercializar algo, tienes que probar y convencer a todos los países que puedes aportar a la conservación de la especie a través de su comercialización. Básicamente lo que hicimos es armar el caso, presentarlo y logramos tener la primera granja mexicana de una especie en apéndice 1 que se registró en CITES. Ahora, el punto es que con todo esto cambió mi preocupación. No es que ahora yo vaya y pida totoaba 24/7, sino que más bien mi preocupación ahora es preguntar ¿de dónde viene? ¿Cuándo se cultivó? ¿De qué granja viene? En vez de decir, no, totoaba tache porque vaquita marina. Porque ya sé que ahora, cuando yo estoy consumiendo totoaba, estoy fomentando un método de producción que beneficia las poblaciones silvestres de totoaba, ¿no? Entonces es como una manera indirecta de aportar a la problemática. Y bueno, básicamente lo que me enseñó esta historia, que yo pasé de decir nunca en mi vida voy a comer totoaba a nada más preguntar de dónde viene la totoaba, me hizo darme cuenta que tomar decisiones ambientales sin contexto estaba haciendo más mal que bien. Y aquí hay un poco más de casos. Por ejemplo, el camión de la basura. No falta la tía que te dice, ¿para qué separas tu basura si el camión la vuelve a juntar? Seguro todos aquí han escuchado eso, pero es completamente falso. En el camión de la basura vienen muchísimos pepenadores que lo que hacen, o sea, de hecho, una persona está contratada por el municipio, los demás son pepenadores y ellos se dedican a separar la basura para venderla a centros de reciclaje y cuando tú les das tu basura separada, les estás facilitando su trabajo, ¿no? Entonces, esta teoría de tía de que no separes la basura porque el camión la va a volver a juntar es falsa. También, por ejemplo, en temas de fast fashion, ¿no? En un inicio yo decía, oye, no, las marcas baratas de ropa son las de fast fashion y si cuesta más es porque no es fast fashion. Pero al revés, muchas marcas se esconden detrás de sus precios altos para pretender que no son fast fashion, pero nosotros necesitamos meternos mucho más adentro para entender si una marca sí nos está vendiendo las cosas de manera sostenible o no. Y lo tercero era la parte de la justicia climática, ¿no? Yo me gradué con una visión muy técnica, muy tecnológica, y me di cuenta que siempre necesitamos escuchar las voces locales, a las personas indígenas para entender cómo nuestras decisiones en temas ambientales los van a afectar a ellos. Ahora, esto es un gran proceso porque es cómo podemos cambiar nuestra percepción, nuestra opinión frente a un tema ambiental, ¿no? Sobre todo siendo muy activista, que ya saben, vamos con todo contra una causa y luego es como, híjole, ya aprendí más, ahora cómo me echo para atrás y le digo a todos los que me hicieron caso que estábamos mal, ¿no? Entonces ahí lo que hay que hacer primero que nada es siempre estar buscando nueva información, constantemente, y no solo información que beneficie tu punto, hay que encontrar información completa del contexto para entender si lo que nosotros creemos sigue vigente y si verdaderamente se sigue alineando con una visión más sostenible. En segundo, es analizar esta información y ajustar nuestra postura de acuerdo con lo que estamos encontrando. Oye, ¿esto hace sentido? Si está bien fundamentado, ¿habrá más estudios sobre el caso? Y la tercera es siempre mantener esta empatía, de entender, dejar atrás un poco el ego, tener esta humildad de decir, oye, puedo reaprender en este tema, puedo usar estos nuevos conocimientos para ajustar mi postura y de esta manera buscar los cambios que verdaderamente sean más efectivos. Aquí les cuento, por ejemplo, una anécdota personal que me pasó cuando estábamos en el proyecto Totoaba. Estábamos viendo que había una posibilidad de que la presa de Hoover, no sé si la han visto, está por Las Vegas, la presa de Hoover afectó mucho el flujo de agua del río de California al Golfo de California y eso tuvo muchas consecuencias. Y una teoría era que este cambio en el flujo había afectado a la vaquita y a la totoaba y esto significaba que Estados Unidos también había tenido que ver en la problemática. Yo encontré ese artículo y dije, esto tiene todo el sentido del mundo y me encanta este artículo, pero dije, espera, no vaya a ser que es uno de 100 artículos que dice esto. Y sí, seguí leyendo y nada más era una teoría, ya la habían desmentido y era muy importante decir, oye, aunque este artículo que había encontrado se alineaba mucho con lo que yo pensaba, aquí hay otros 100 que me dicen que no, que más bien va por este otro lado. Y bueno, la verdad es que este conocimiento del contexto lo he podido aplicar mucho a mi vida profesional en diferentes maneras. En Plastic Oceans, que es la organización en la que trabajo,
También como me ha ayudado a entender la complejidad de la problemática del plástico y cómo necesitamos soluciones sistémicas. Y no es nada más, satanicemos un material y dejémoslo ir para siempre y ahora usemos otro material igual de extensivamente, sino que verdaderamente cómo podemos pensar de manera sistemática para hacer cambios en el diseño, en el consumo, en el desecho y todo para que verdaderamente sí estemos transicionando hacia una economía más circular. Y dentro de WeDo, que ahí está el QR de WeDo, es esta aplicación que diseñamos para fomentar la acción climática, también ha cambiado mucho mi opinión, porque cuando yo empecé en temas ambientales era, sí, todos podemos hacer algo, y luego te das cuenta de lo que hacen las empresas y los gobiernos y dices, ¿para qué hago yo algo si el gobierno y la empresa no está haciendo nada? Y luego regresé a mi postura y dije, espera, nosotros podemos ser la base del cambio, nosotros podemos fomentar mejores decisiones, nosotros podemos crear la demanda para que la oferta mejore, ¿no? Nosotros podemos verdaderamente tener incidencia y esto ha sido como, no solo ha sido difícil de llegar a estas conclusiones, sino también convencer a las personas que en serio nuestras acciones personales sí importan, ¿no? Porque siempre es mucho más fácil decir como, no, claro que no. Y bueno, y me ha llevado a preguntarme mucho cómo podemos fomentar la acción climática ciudadana lo más efectiva posible. Y bueno, sé que aquí muchos son de carreras ingenieriles, cosas del estilo, ¿no? Muchos son ingenieros químicos o físicos, cosas de este estilo. Yo también. Y algo que me llevó mucho a reflexionar esto, mi vida profesional, es qué sí me ha servido de la carrera y qué me ha hecho falta, ¿no? Dónde sentí, mientras he crecido profesionalmente, dónde he sentido que me faltaba como un poco más de fuerza. Lo que más me ha servido definitivamente es esta capacidad de análisis y de resolución de problemas. Y también aprender sobre las emisiones, ¿no? Poder hacer cálculos de, oye, tal problema emite tanto, esto significa, a esto se traduce. Pero en estos últimos 4 años, desde que me gradué más o menos, lo que sí he tenido que aprender muchísimo es qué es la justicia climática y por qué es igual de importante de estos conocimientos técnicos, ¿no? Porque sin justicia climática, sin la percepción de los beneficios a la sociedad, no vamos a poder llegar a soluciones ambientales reales. Y bueno, para cerrar, me encanta cerrar con recomendaciones por si a alguien le gusta aprender de este tema, quieren saber más. Arriba les recomiendo un poco de libros. Braving Sweetgrass en específico está muy bueno, pero la verdad todos están muy padres. El primero, justamente, cada capítulo es de una diferente activista ambiental y cuentan su proceso desde su perspectiva. El segundo es una visión desde una persona que es de una comunidad indígena americana, que eventualmente también entra como al mundo de la ciencia y cómo existe este clash en su mentalidad. How to Avoid a Climate Disaster tiene mucha información técnica, pero muy útil de la crisis climática. The Sixth Extinction igual, pero sobre la crisis de biodiversidad. The Precipice sobre riesgo existencial y Supercharge Me sobre diferentes soluciones para llegar a Net Zero. Y abajo un par de documentales, que digo, también si luego quieren que les platique más de todo esto, estas son un poco de las herramientas que me han ayudado a transformar mi pensamiento hacia algo como más social, con más contexto y que me han ayudado a cambiar como esta percepción de la sostenibilidad. Y listo, gracias. Este es mi mail, si alguien tiene alguna duda, quieren platicar. También tenemos practicantes en Plastic Oceans, gente que hace su servicio social con nosotros. Si alguien quiere, bienvenidos. Nuestra página de internet también. Y pues bueno, básicamente eso era lo que les quería platicar hoy. Creo que me fui un poco rápido, pero así podemos aprovechar el tiempo para cualquier pregunta o comentario. Hola, más o menos cómo es el ciclo de vida, o sea, más bien cuánto tarda en crecer y en reproducirse la totoaba. La verdad son varios años y esa es una súper buena pregunta porque muchas veces puede cambiar, o sea, en estas granjas lo que producen va muy de acuerdo a la demanda, porque la capacidad que tienen de producción es mucho mayor a la demanda que existe. Entonces, lo van variando el tema de cuándo hay más y menos totoaba disponible, pero básicamente, paréntesis súper rápido, las totoabas son muy buenas para la acuacultura porque
cuando se reproducen tienen muchísimos hijos, entonces es muy fácil de tenerlas en acuacultura. Pero lo que hacen es, las reproducen en lo que le llaman el laboratorio y las tienen ahí en diferentes tanques mientras van creciendo y las alimentan con estas microalgas que te enseñaba. Eso es un proceso de un par de meses en lo que tienen suficiente tamaño para irse a las granjas de acuacultura en mar abierto, que son la jaula que vieron así como circular que tenía el buzo adentro, así son unas casas enormes donde digo que controlan la densidad de la totoaba y todo, y ahí viven un par de años hasta alcanzar un tamaño significativo. Ahora, como les decía, las totoabas en el medio silvestre llegan a medir 2 metros porque viven muchísimos años, pero en estas granjas de acuacultura llegan a ser un poco más chiquitas porque nada más las crecen hasta el tamaño que van a vender la carne y destruyen el buche, que eso también es muy importante. El buche de estas totoabas se desaparece, se quema. Y entonces en total son como un par de años, como 3 años y medio más o menos. Gracias por la presentación, muy buena. ¿Qué le pasa al buche de las totoabas de acuacultura y por qué no se debería de abrir, o por qué sí, se debería de abrir un mercado internacional de buche para como tener algún tráfico legal, o sea, bueno, una línea legal? Esa es una muy buena pregunta, porque sí hay casos donde el abrir un canal legal de un subproducto de una especie ha logrado desincentivar la obtención ilegal del mismo subproducto. Pero en el caso específico de la totoaba, no pasa porque, como les decía, las totoabas de acuacultura llegan a medir esto y sus buches son chiquitos. En cambio, si pescan una totoaba en el medio silvestre, el buche es mucho más grande y el valor del buche es directamente proporcional al tamaño, a su tamaño. Entonces, si se abriera un canal legal de venta de buche de totoaba, no cambiaría el incentivo para dejar de pescar totoaba por el tamaño del buche. Entonces, por eso nos dimos cuenta que lo ideal no era para nada abrir un canal legal del buche de totoaba, sino más bien destruirlo por medio de incineración y con eso crear harina de pescado. ¿Alguien más tiene una duda por ahí? Gracias por la presentación, también estuvo padrísima, me encantó. ¿Habría alguna manera de sí desincentivar el consumo del buche de la totoaba tal cual? ¿O es que está, bien complicado si lo vinculas a una práctica tradicional de muchísimos años, ¿no? Pero ¿qué se podría hacer a lo mejor por ahí? Sí, totalmente, y es un tema bien complicado. Lo más efectivo sería hacer campañas de concientización en los países donde se consume para cambiar esta problemática desde su consumo y, por lo tanto, cambiar la pesca, ¿no? Porque ya nos dimos cuenta que al revés no está funcionando, porque es tan caro que sigue habiendo de una manera u otra el incentivo para pescarlo. Pero en cambio, si en estos países asiáticos donde le dan este alto valor hubiera mejor conciencia sobre la problemática que está causando comprar este producto, es donde se cree que podría haber una mejora a esta situación. Y hay muchas organizaciones que tal cual a eso se dedican, a ir a otros países y explicar por qué el consumo de algún producto está causando diferentes problemas. Y entonces la idea sería poder hacer eso, pero luego hay muchos problemas diplomáticos que se interponen. Entonces, la idea es que estas campañas sean lo más efectivas posibles y seguir empujando a que sí se hagan. Vale, gracias. Hola, Ana. Oye, estabas mencionando que en las granjas que crecen la totoaba, pues también un esfuerzo que hacen es por repoblar los espacios en donde, supongo que las capturaron originalmente. Entonces, lo que me quedé pensando es, si una vez que ya están repoblando estos espacios, pues no se está también como, no promoviendo, pero ayudando a que también en esos mismos espacios, pues siga la pesca ilegal, porque obviamente no es la solución, pero si se extinguiera la totoaba, pues ya no habría pesca ilegal de totoaba. Entonces, al repoblar los mismos espacios, no se está, que siga el problema de la pesca ilegal y sin ninguna repercusión.
Esa es una muy, muy buena pregunta porque de hecho en foros internacionales llega a ser algo que se pregunta mucho, ¿no? A ver, ¿estás haciendo que haya más totoabas disponibles en el medio natural y cómo esto va a incentivar o desincentivar la pesca? Pero lo importante es hacerlo a la par de medidas más estrictas de parte del gobierno y acuerdos trilaterales México, Estados Unidos, China para desincentivar el consumo al mismo tiempo. Porque cuando liberan las totoabas, si viste en la foto, son de este tamaño. De aquí a que se vuelva una totoaba lucrativa para el mercado ilegal, tiene que ser enorme. Entonces, todavía tenemos un par de años para lograr mejores acuerdos, mejores restricciones y que verdaderamente se deje de pescar. Esto, por ejemplo, también se hace paralelamente con esfuerzos de organizaciones como Pesca BC, que está en el Alto Golfo de California, o Sea Shepherd, que lo que hacen es mandar barcos para quitar redes de enmalle y además que hablen con los pescadores para platicarles de la problemática que está causando pescar con ese tipo de prácticas de pesca, ¿no? Entonces, aunque es un muy buen punto, nada más es para mantener los ojos más abiertos, que no vaya a aumentar y más bien seguir manteniendo el más control posible para que se vaya bajando en lo que se hacen acuerdos trilaterales. Vale, gracias. Yo una pregunta. ¿Podrías hacer eso también, o sea, las granjas y todo eso con las vaquitas marinas y más animales, o sea, especies que están? Esa es una súper, súper buena pregunta y sí se ha tratado. O sea, de hecho, Leonardo DiCaprio estaba súper metido en el tema de la vaquita y hizo como que participó de la mano en muchas organizaciones de decir, oye, hagamos, no sería tipo acuacultura, pero más bien encerremos a las vaquitas dentro del mar para que aquí crezcan y estén protegidas y no las puedan pescar. Pero el problema es que la vaquita se estresa muy fácil. Entonces, por más que le dieron muchísimo espacio a esta vaquita que capturaron, el simple hecho de que no se podía mover libremente causó que se muriera. Entonces, el problema es que es como una especie demasiado compleja para mantenerla en acuacultura. Hola Ana, gracias por tu presentación. Mi pregunta es, desde toda tu trayectoria y el conocimiento que has adquirido recientemente, ¿cuál es tu opinión acerca de las aportaciones de los medios de comunicación para agravar o hacer menos grave la crisis climática de la totoaba? Esa es súper buena pregunta. Todo el mundo está trayendo muy buenas preguntas hoy, pero de hecho, los medios de comunicación en cualquier problema ambiental juegan un rol súper importante, porque si la persona que está reportando esto tiene suficiente conocimiento, puede expresarlo de una manera muy clara. Pero el problema es que cuando es un problema tan complejo y se necesita tanto contexto, muchas veces hacer una historia con la mitad de contexto puede hacer más mal que bien, que es lo que hemos visto muchas veces en las noticias, ¿no? De hecho, nos tocó muchas veces con periódicos de que no, es que así no funciona, funciona de esta otra manera. Entonces, lo que es muy importante para los medios de comunicación es que sigan lo que decíamos de mantener la mente lo más abierta para entender todo el contexto y desde ahí escribir, pero son una herramienta súper importante para dar a conocer lo que está sucediendo a nivel nacional y mundial. Mi pregunta es que si el gobierno ha aportado o si ha estado en contra de la iniciativa de vender la carne de totoaba. La verdad es que creo que también es una muy buena pregunta. Como las granjas están reguladas, sí ha habido mucho apoyo de parte de Semarnat, de parte de Conavio, porque ya han visto resultados de cómo estos repoblamientos que existen gracias a que se comercializa la carne han tenido beneficios para la especie en el medio silvestre, ¿no? Entonces eso ha hecho que haya una visión bastante positiva. También ha habido como mucha disposición de parte del gobierno mexicano para hacer estos acuerdos trilaterales de los que les platicaba. Pero justamente les falta a veces, muchas veces lo que es importante y es como nuestra labor es explicarle bien a las diferentes entidades de gobierno para que puedan tomar las decisiones adecuadas con toda la información disponible, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita como les decía, ya logramos finalmente que esté registrada la granja en CITES y que se pueda comercializar internacionalmente la carne, solo la carne, pero al mismo tiempo en México ponen de que, las prohibiciones de exportaciones e importaciones, la totoaba, que en primera no la puedes importar porque es endémica, entonces no la venden no existe en ningún otro lado este pez,
Y además, las exportaciones pueden fomentar su conservación. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es siempre trabajar de la mano de estos legisladores para, como les decía, que tengan toda la información disponible para tomar decisiones correctas. Pero la disposición positiva está. ¿Qué tan politizado sientes el asunto de la totuaba y cuál has visto que ha sido la reacción de las personas que al final sufren las consecuencias de los embargos o de las cosas, que es como la comunidad local que depende de la pesca? ¿Cuál has visto que es su relación como con la conservación de la vaquita? Esa es súper buena pregunta. La verdad es que sobre todo están enojados, que vivían en esta parte, en el Alto Golfo de México, en una zona súper bonita que tenía muchos beneficios, que tenían como una economía creciente, y de la nada entró el crimen organizado, empezaron a meter muchísimos temas de prohibiciones, y los que más afectados se vieron son los locales, sobre todo de comunidades más marginadas. Y la tensión, la verdad, está bien, o sea, sí está bastante fuerte, porque pues diferentes organizaciones tienen diferentes perspectivas frente a lo que debería de hacerse, y dicen como, México no está haciendo nada, ¿no? México no está haciendo nada, pero México pone estas zonas de tolerancia cero y más bien no se respetan por el crimen organizado que viene fomentado desde China y otros países asiáticos. Entonces es como, bueno, entonces veamos si China puede cambiar esto. Y aquí voy a decir algo muy controversial, pero China le da mucho dinero a organismos internacionales, y entonces los organismos internacionales no le meten tanta presión a China. Entonces la presión cae sobre México. Chisme político. ¿Hay alguna otra pregunta? Tú. Yo tengo una pregunta. Igual me encantó la plática y todo, siento que todos nos estuvimos picadísimos. Y quería preguntarte, justo como que me interesa mucho el tema de derecho ambiental también y así, o sea, yo estudio ingeniería química, nada que ver, pero justo estaba pensando, por también otro tipo de pláticas que hemos escuchado y otro tipo de problemáticas que han salido mucho a la luz, que el derecho ambiental es como un organismo con el que podemos trabajar muchísimo desde otras ramas, ¿no? O sea, con el tema del CIS de ahorita, que es sinergia, o sea, todas las áreas que pueden trabajar en conjunto, justo estaba pensando, igual estuve en el debate en la mañana y así, y muchas veces salen temas, ya sea para bien o para mal, del derecho, o sea, leyes que se ponen como trabas o leyes que justo ahora están permitiendo mejoras. Entonces, todo este tema, ¿tú qué has visto que se ha hecho desde la parte jurídica, pues, como para facilitarlo, o qué trabas se han encontrado así importantes, y también cómo podemos trabajar tipo nosotros desde las ingenierías y así con los abogados para facilitar ese tipo de cosas? Esa es una súper buena pregunta, porque de hecho en todos mis grupos ambientales siempre hay muchísimos abogados y son súper necesarios para hacer activismo ambiental efectivo, ¿no? Porque podemos ir todos a las calles a decir, queremos que esto cambie, pero siempre necesitamos al activista abogado que diga, ok, para que esto cambie, así necesitamos plantearlo, esto es lo que necesitamos pedirle al gobierno, cosas de este estilo. Entonces, en todos mis grupos ambientales hay muchos abogados, y la verdad es que es una súper buena carrera también para hacer como cambios medioambientales. Y en este caso en específico, pues siento que es una combinación, por ejemplo, entre derecho, relaciones internacionales, porque tiene mucho que ver con diplomacia, no solo de leyes internas de México, sino también de convenios con otros países y acuerdos para lograr la conservación de especies que se ven afectadas por actividades que no solo dependen del país donde vive esa especie. Sí, espero que te haya contestado. ¿Alguna otra pregunta para acá? ¿Nadie? Bueno, Ana, las gracias por haber venido. Todos están súper interesados y siento que fue una plática que nos enriqueció muchísimo. Y te queremos dar un regalo de parte de los organizadores del CIS. Mil gracias a todos.
Muchísimas gracias por haber venido. Les recordamos que está el mercadito sustentable aquí afuera por si quieren, o sea, comprar algo, hablar con los productores. La verdad está muy, muy padre. Y también los queremos invitar a la siguiente mesa redonda que va a ser de miembros de la revista de Gato Pardo y van a hablar sobre pues, los efectos que tiene el aire que respiramos en la ciudad y cómo lo podemos reportar para que todos estemos involucrados en esta conciencia ambiental. Entonces espero que se queden. Muchas gracias.